En 1961, un joven adolescente de 18 años se pararía en la puerta de Ivan Hayward, un cocinero de un barco mercante que trasladaba productos de Nueva York a Liverpool. Ese adolescente era George Harrison, y esta es la historia de la Gretsch Duo Jet de 1957, su primera guitarra decente. La historia de la relación de Gretsch con George Harrison es una que se puede contar a través de las primeras canciones de los Beatles, pero esto no siempre fue así. Tenemos que regresar a 1960, cuando los Beatles iniciaron su travesía por Alemania. Es increíble hoy en día que una banda se aventura a tocar a un lugar tan lejano con equipo tan barato en las manos, y ese era el caso de los Beatles y de muchas otras bandas de la época. Cuando se aventuraron a tocar todas las noches durante horas en el Indra Club o en el famoso Bambiquino en Hamburgo, tanto John como Paul y George contaban con amplificadores destartalados y que funcionaban como práctica, como por ejemplo el Tom King de Paul McCartney, un pequeño amplificador de 15 watts que sin embargo lo salvó durante su estadía en Alemania y que nunca lo defraudaría. A la fecha aún lo conserva. This is my very first amp I ever had actually. When I was 14, I had this little amp called an El Pico, and it's, as you can see, it's very 50s. It's the design, you know. This is all very, looks like a piece of 50s furniture, you know. But here it's got, instead of putting guitars into it, it says mic 1, mic 2, gramophone, anything but guitars really. Y en el caso de George, la única guitarra que llevaba a Hamburgo era esta, la Resonette modelo Futurama, una guitarra demasiado accesible y que era una submarca de Hofner. Según cuenta la historia, fue adquirida por George en una tienda de Liverpool cuando trataba de adquirir una Stratocaster, ya que ese era el modelo que Buddy Holly usaba y que todos los adolescentes británicos veían y anhelaban por televisión. Sin embargo, en Inglaterra era casi imposible encontrar el modelo de Fender Stratocaster, y si lo había, era demasiado caro. Y en cuanto a esta Resonette, Paul McCartney la probó en la tienda junto a George, pero a él no le agradó tanto, ya que se caracterizaba por tener las cuerdas muy altas, alejándolas así de las pastillas. A pesar de eso, cuando Harrison la tocó, pudo lograr el sonido que quería, aunque hay quienes dicen que solo la adquirió porque se parecía a una Stratocaster. Como sea, la guitarra la terminó comprando por 58 libras, y fue con esta misma guitarra con la que grabó Cry for a Shadow, su primera composición musical y que la podemos encontrar ahora en el Anthology 1. Fue una etapa en la que Harrison diría después que era bueno componiendo música o especie de ritmos y que todavía no era bueno con la letra. Esta fue su acompañante por Hamburgo y la que le ayudó todas esas noches para ahorrar lo suficiente dinero hasta regresar a Liverpool en 1961. Y aquí es cuando llegamos con Ivan Hayward, cocinero de un barco mercante durante el día y músico por las noches. Según cuenta la historia, en 1957, Ivan llegó a una tienda de música en Nueva York y ahí adquirió por $210 una Gretsch Duo Jet color negra y totalmente nueva. Y en agosto de ese mismo año la trajo consigo a Reino Unido, y es gracias a este comprobante de impuestos que el mismo Ivan conservó durante todos estos años que revela que declaró la guitarra como de segunda mano para poder pagar así menos impuestos en aduana. Ahora tenemos que saltar 4 años en el futuro, a 1961. Ivan ahora tiene 25 años y está a punto de casarse. Está ahorrando dinero puesto quiere regresar a Nueva York donde vive su prometida. Aquí es donde comienza la conexión de Ivan con George Harrison. Resulta que entre los amigos en común de Ivan se encontraba Stuart Sutcliffe, bajista de los Beatles en aquel entonces y que decidiría quedarse en Hamburgo y dejar la banda. Él sabía que Ivan publicó en un periódico local que vendía su guitarra. Stuart le avisa a George, quien buscaba su primera guitarra de buena calidad con el dinero que ya había ahorrado en Hamburgo, que había alguien en Liverpool vendiendo una hermosa Gretsch a buen precio. George no lo pensó más y pidió la dirección del vendedor. Así, un joven Harrison de 17 años se pararía en la puerta de Ivan Hayward. Este diría muchos años después que George se paró en su puerta vestido todo de negro en pleno día soleado. Ivan pedía 90 libras por la Gretsch, y a lo que según describe él, George sacó de su bolsillo un fajo de billetes de diferentes cantidades, como si acabara de sacarlos de una jarra de propinas. Él solo tenía 70 libras. Empezaron a negociar y finalmente Harrison se comprometió a darle en ese momento las 70 libras, pero firmó esta responsiva a mano que aún la conserva, donde se alcanza a ver su propia firma y escrito las 20 libras que le debía a Hayward. And the next thing you got a phone call from George Harrison.
And then he came in and so he said, how much do you want for it? And I said, £90. So he hummed and hawed and he said, well, I've only got £70. And he pulled out a scruffy load of banknotes, you know, £70. Así fue como Harrison salió de ahí con una guitarra nueva y, según sus propias palabras, su primera guitarra decente. This is the first guitar, my first American guitar, that is, the first real decent guitar that I ever had, which I bought in 1960. It cost me £75 and I bought it from a sailor in Liverpool who advertised it in a local newspaper. No sabemos si George sí le terminó de pagar a Ivan esas 20 libras, ya que ni él mismo lo recuerda, pero sí sabemos lo que hizo con su nueva Gretsch después. Durante los siguientes años tocando en The Cavern, esta fue la única guitarra predilecta por George, pero hay algo muy curioso. Según Ivan Hayward, la Gretsch que le dio a Harrison tenía la parte trasera del cuerpo con el acabado de la caoba aparente. Se cree que en algún momento de 1962 o finales del 61, tanto George como John Lennon compraron pintura negra en spray y repintaron sus guitarras de color negro. Esta teoría cobra demasiada fuerza, ya que si revisamos las fotos de Lennon con su Rickenbacker 325 en la época donde tocaba en The Cavern a finales del 61, vemos que el acabado de su guitarra era de color natural de la madera. Entonces es por eso que creemos que tanto él como Harrison querían tener un estilo más rockero, y para eso decidieron repintar sus guitarras totalmente oscuras. No sabemos si lo hicieron ellos mismos o si alguien más se encargó de eso, pero como sea, la Gretsch Do Jet es la guitarra que le dio el sonido a los Beatles desde su época más temprana, y que George la consideraba como una de sus favoritas o quizá la mejor, tanto que la pidió de vuelta a su amigo Klaus Burman en los 80s, ya que él se la había regalado a mediados de los 60s, y es así como finalmente la vemos una vez más en la portada del disco Cloud 9 de 1987, y que hoy en día la conserva Danny Harrison, su hijo.